Cántico gradual. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová. Ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio, hastiada hasta nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Amén, Padre, te damos gracias nuevamente por este tiempo. Te rogamos que seas tú fortaleciéndonos con tu poder en nuestro hombre interior, que tú seas ayudándonos, Señor. Tócanos con tu espíritu, con el espíritu de tu palabra, Señor. No nos dejes pasar por encima, Señor, ni que tu palabra pase por encima, sino que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Queremos oír tu voz y enséñanos para seguirte realmente a ti, Señor. Gracias, Señor. Pedimos confiando, Señor, en tu amor, Señor, en tu fidelidad, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amados hermanos, ya como el Señor nos ha venido introduciendo desde la noche de ayer con nuestro hermano Andrés, con Juliancho y con Juanda, hemos podido ver cómo en estos salmos, cánticos graduales, vemos un progreso del pueblo del Señor, de venir desde el cautiverio para ir acercándose hacia Jerusalén y entrar a la casa del Señor. Pero nosotros sabemos que en realidad, amados hermanos, este proceso nos habla de algo mucho más profundo, de esta caminata que el pueblo de Israel tenía en esos tiempos desde las periferias, desde los alrededores de Jerusalén, o inclusive de Israel hacia Jerusalén, nos habla de el propósito de Dios para con el hombre, el propósito del Señor para con su iglesia, para con aquellos que le hemos recibido, que hemos conocido, que hemos creído en su nombre, que hemos nacido de nuevo por su Espíritu Santo. Y se trata nada más y nada menos, amados hermanos, que de la edificación de la casa de Dios. Sabiendo que la casa de Dios, ahora en el Nuevo Testamento, en el avance del Señor, ya habiéndose cumplido los tipos y las sombras del Antiguo Testamento, ya sabemos que la casa de Dios ahora somos nosotros. Somos la iglesia, somos aquellos que hemos nacido de nuevo. Somos el conjunto de todos los hijos de Dios que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Y para poder comprender esa edificación de la casa de Dios y ese proceso que el Señor está teniendo con su pueblo, como lo podemos ver en estos 15 cánticos graduales y también en toda la palabra del Señor, el trabajo del Señor con cada uno de sus siervos, desde el Antiguo Testamento, desde Moisés, por los salmos y los profetas, luego en la propia vida del Señor Jesús, en la vida de sus apóstoles, en la vida de las iglesias y ahora en el desarrollo de la historia de la iglesia, el trabajo que el Espíritu Santo está trayendo desde el día de Pentecostés hasta la segunda venida del Señor, y luego el trabajo que el Señor va a continuar haciendo en el milenio y luego en el cielo nuevo y la tierra nueva, en la nueva Jerusalén. Para poder comprender todo este proceso debemos remitirnos, debemos trasladarnos hacia la eternidad pasada, amados. Solo comprendiendo esas relaciones intratrinitarias del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, podemos comprender realmente qué es lo que el Señor tiene en su corazón. Allí como el Señor, en la medida que nos va mostrando ese amor del Padre por su Hijo, esa habitación del Padre en su Hijo y del Hijo en el Padre, y esa habitación mutua del Padre y del Hijo en un solo espíritu, es el trabajo que el Señor está haciendo con nosotros hoy día. Y para eso el Señor
opera muchas cosas, cosas preciosas, aunque en el camino nos pueden parecer dolorosas, y este Salmo 123 nos habla de estas operaciones en el camino para poder comprender un poco más al Señor de manera más íntima, porque si realmente nosotros queremos conocer al Señor y le pedimos a Él que le queremos conocer a Él, realmente pues Él nos va a conceder pasar por unos procesos, por unos trabajos, por una obra preciosa que el Señor está haciendo en nuestra vida, que es muy necesaria para poder conocer realmente el corazón de Dios. Vemos ahí inclusive desde el libro de Génesis, amados hermanos, ahí el trabajo que el Señor hizo con Jacob. Y allí podemos ver la primera mención de la casa de Dios en la vida de Jacob, cómo el Señor trabajó con Jacob, trabajó con el alma de Jacob, cómo el Señor hizo un proceso preciosísimo para trasladarlo de ser Jacob a ser Israel, a ser aquel que es un príncipe con el Señor, porque la casa del Señor realmente es la esposa del Señor, es la amada del Señor, es mucho más profundo que algo solamente pasajero, algo que nos podamos imaginar o inclusive hasta predicar, sino que se trata de la propia esposa de Cristo. Entonces el Señor está trabajando, está embelleciendo a su esposa, a su iglesia. Y ese es el trabajo de estos cánticos graduales, para llevarnos a conocer plenamente la gloria de Dios en Cristo Jesús. Y esa gloria se va formando de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, aún en medio de las dificultades. Y allí podemos ver ese trabajo entonces del Señor con Jacob. Y el Señor le revela lo que el Señor tiene en su corazón, que es Betel, que es la casa de Dios. Allá en ese momento, cuando Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú, ahí el Señor le muestra esta revelación de Betel, que es la casa de Dios. Y dijo entonces Jacob en su peregrinaje, dijo: ciertamente esto es casa de Dios y puerta del cielo. Y vio los cielos abiertos y una escalera que tocaba los cielos y tocaba la tierra, y esa escalera es Jesucristo. Por eso el Señor le dijo allá en el Evangelio de Juan a uno de los suyos, le dijo: de cierto te digo que desde hoy veréis los cielos abiertos y los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Así como Jacob vio esos ángeles que subían y bajaban desde el cielo hasta donde estaba Jacob, allí apoyando su cabeza sobre esta piedra donde descansó esa noche, que esa piedra nos habla de Cristo, la piedra ungida, que es el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y el Señor Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy veréis los cielos abiertos, desde hoy, y los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Eso es Betel. Es el Hijo de Dios como la escalera, el único mediador que hay entre Dios y los hombres, trabajando a favor de la iglesia, que está conformada por los seres humanos que hemos creído en él. Entonces el Señor tiene que hacer un trabajo inicialmente de revelación, así como en ese momento le abrió los ojos a Jacob. Y por eso en este salmo, en el verso 1, empieza diciendo: a ti alcé mis ojos. Porque solamente cuando el Señor abre nuestros ojos es que nosotros podemos mirarle a Él. El Señor nos despierta como si estuviéramos en un sueño, como hizo allí con Zacarías cuando lo despertó, como cuando un hombre es despertado de su sueño, y también le dio una visión, la visión preciosa del candelero que nos habla de la iglesia, del testimonio de Dios en la tierra, del testimonio del Señor en cada ciudad, en cada localidad. Entonces, inicialmente, amados, necesitamos de revelación. Definitivamente, sin revelación de parte de Dios, no hay edificación. Y eso es algo que viene solamente de nuestro Padre, como el Señor Jesús le dijo a Pedro: mira, Pedro, el Señor Jesús le dijo: esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre la roca de la revelación, allí la misma experiencia que tuvo Jacob en el camino, apoyándose sobre aquella roca ungida, donde vio los cielos abiertos, dijo:
Entonces el Señor Jesús a Pedro, sobre esta roca, sobre esta revelación acerca de quién soy yo, Pedro, es decir, acerca de quién es el Señor Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero allí, enseguida, el Señor Jesús le empezó a hablar de la necesidad de un camino que Pedro tenía que caminar. Y le dijo, aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Entonces debemos entender ese progreso del Señor con la vida de Pedro. Y es el mismo trabajo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Y es lo mismo que nos va a mostrar aquí de una manera sintética en este salmo. Cómo es necesario esos diferentes trabajos del Señor inicialmente de revelación. Entonces recordemos inicialmente, amados, solamente por la revelación que tenemos de Dios mismo acerca de su Hijo, es que podemos entonces avanzar en la edificación de la casa de Dios, del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y allí es donde vamos a empezar a contemplar al propio Señor, a alzar nuestros ojos al Señor. Mira que aquí hay un paso más adelante. Ya el salmista no está mirando solo a los montes, sino está mirando al propio Señor. Aquí está dirigiendo su mirada al mismo trono, como mencionaba Juan David hace un momento, al trono de la gracia, para hallar el oportuno socorro. Y esto es lo que va a clamar aquí el salmista en este Salmo 123. Parece que este es como un salmo, como me decía mi esposita, es el salmo de emergencia. Ustedes saben que aquí, por lo menos en Bogotá, el número telefónico 123 es el número de las emergencias, cuando necesitamos pedir socorro al Señor. Constantemente, amado, necesitamos estar clamando al Señor. Pero gracias al Señor no necesitamos de Wi-Fi ni de teléfono para esto, sino necesitamos de su Espíritu, y tenemos a su Espíritu, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. En cada etapa de nuestra vida, solamente el Señor es la roca, es nuestro refugio. Y ahí vemos la fidelidad del Padre con el Hijo. Y si el Padre fue fiel con su Hijo, también lo es con todos sus hijos, con toda su iglesia. Debemos confiar en su fidelidad aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, de nuestra caminata. Entonces aquí dice, a ti alcé mis ojos. El llamado del Señor aquí, amados, es que alcemos nuestros ojos. Por eso Pablo también le hablaba a una iglesia tan madura como la iglesia en Éfeso. Él rogaba, después de hablar del propósito eterno de Dios, del misterio de su voluntad, él rogaba al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo para que le fuesen abiertos los ojos de su corazón. Porque el Señor Jesús dijo, donde está vuestro tesoro, allá estará vuestro corazón. Mirad que vuestros ojos estén llenos de luz, porque si nuestros ojos están llenos de luz, entonces todo nuestro cuerpo está lleno de luz. Y nos advierte con mucho cuidado, con mucho amor, que tengamos cuidado porque no sea que la luz que pretendamos tener no sea realmente luz y entonces estemos en tinieblas. Y para eso necesitamos mirar a la luz, que es el Señor, porque, amados, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y el Señor nos ha llamado inicialmente a estar postrados a sus pies. Ese es el lugar más alto al cual el Señor nos ha llamado, estar a sus pies. Y aquí sigue diciendo, a ti que habitas en los cielos. Aquí no solamente lo está viendo como el Creador, sino lo está viendo aquel como el que está sentado a la diestra del Padre. Inclusive proféticamente lo está viendo así. Inclusive antes de la encarnación, porque el Verbo de Dios estaba con el Padre desde antes de todas las cosas. Y antes de hacerse hombre, pues Él estaba también allá a la diestra del Padre. Y por eso el Señor Jesús, alzando también sus ojos a los cielos en su ministerio terrenal, al final de su ministerio terrenal, dijo, Padre, glorifícame tú con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora como hombre, ahora como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios que se hizo hombre, entregando su vida por los hombres, habiendo sufrido todo el menosprecio y el desprecio de la humanidad, aún de los más cercanos, pues ahora fue glorificado a la diestra del Padre, y por eso tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer, amados,
de nuestras fragilidades, de nuestras debilidades, de todo aquello que somos nosotros, de nosotros mismos. Él se puede compadecer, amados. Podemos confiar en que Él se compadece, porque Él pasó, Él se puso en nuestros zapatos, Él se hizo hombre, fue tentado en todo, y por eso Él nos ayuda entonces a no tirar la toalla, aún en medio de cosas, ¿no? De tantas cosas que el Señor nos permite pasar, porque realmente a los que le aman a Dios, el Señor les va a permitir conocer algunas cosas que el Señor pasó, por lo menos en parte, claro. Nosotros no podemos pasar todo lo que pasó el Señor Jesús porque no resistiríamos ni siquiera una micra de aquello que pasó el Señor, pero por lo menos alguito, una porción de esa micra, el Señor nos va a permitir experimentar para conocerlo realmente a Él. Ahí es donde está la profundidad, hermanos. Cuando somos participantes de los sufrimientos del Señor, ahí es donde vamos a experimentar realmente quién es Dios. Ahí es donde vamos a conocer realmente el amor de Dios por encima de nuestra teoría, por encima de nuestros sentimientos, de nuestro parecer, de cualquier pretensión humana. Allí el Señor opera una realidad en nuestra vida y es por ese trasegar de la obra del Señor en nuestra vida, ahondar en nuestra vida. Por eso la casa tiene que echar cimientos profundos y eso también nos habla del Señor trabajando profundamente en nuestra alma. Entonces, inicialmente, volver nuestra mirada al Señor, amados. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Esa es la consigna constante del Señor a través de los profetas del Antiguo Testamento. Esa es la consigna del Espíritu Santo, ese es el llamado del Señor, volveos a mí. Dice aquí el verso 2, he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores. Mira cómo el Señor va esclareciendo nuestra visión, porque al inicio podemos ver cómo somos hijos de Dios, cómo el Señor nos ha hecho hijos por medio de la fe en el Señor Jesús. Pero en la medida que caminamos con el Señor vamos conociendo otro nivel de poder ver el señorío de Cristo. Aunque somos hijos, somos amigos, somos hijos del Señor, somos sus siervos. Entonces el Señor quiere que nosotros también contemplemos ese nivel del señorío de Cristo, de aquel que está sentado en los cielos, aquel que gobierna sobre todas las cosas, aquel que tiene todo dominio, toda potestad sobre todas las cosas. Y eso nos da mucha seguridad. Entonces me alegra mucho que antes de entrar en los versos 3 y 4, donde se expresan algunas cosas impresionantes que habla aquí el salmista por el Espíritu Santo, hay una actitud de rendición, de sumisión. Inicialmente hay una actitud de sumisión. Entonces, inicialmente poner nuestra mirada, como dice Pablo a los colosenses. Si pues habéis resucitado juntamente con Cristo, poned vuestra mirada en los cielos, arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y no la pongáis en la tierra, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ese es el lugar de nuestra seguridad en nuestro peregrinaje, amados. Ese es el lugar de seguridad, porque en medio del peregrinaje van a haber muchas circunstancias adversas, van a haber pruebas, pero eso es muy positivo viendo el propósito eterno del Señor, viendo lo que el Señor está queriendo alcanzar en cada una de nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras almas. Entonces aquí dice, aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová. Aleluya, nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Entonces empezamos a tener esa condición, esa actitud de sumisión inicialmente. Aquel que ve la mano del Señor como su Señor, como su dueño. Entonces va a conocer el señorío del Señor, el gobierno del Espíritu Santo, es muy importante. Aprender a andar según el gobierno del Espíritu. Cada hijo de Dios debe aprender a someterse a la mano del Señor. La mano del Señor nos habla de la protección del Señor. Así como el Señor ha protegido a su pueblo, cómo vemos el trabajo del Señor con su pueblo Israel, sacándolo con mano poderosa en medio del mar Rojo, cómo el Señor con su mano lo condujo por todo el desierto, cómo la mano del Señor inclusive haciendo juicio
porque como el faraón y Egipto se oponía a la liberación del pueblo del Señor, hubo juicio sobre los ganados de Egipto. Entonces vemos en la mano del Señor la protección, la dirección del Señor con su pueblo, pero también el juicio del Señor para con aquellos que le aborrecen y que aborrecen al pueblo del Señor. Entonces, podemos ver ese trabajo del Señor. Y allí en las manos del Señor estamos escondidos, donde nadie nos podrá arrebatar de las manos de nuestro Padre y del Señor Jesús. Y allí entonces vamos conociendo el gobierno del Espíritu, tener una actitud de sumisión, de estar a sus pies, de estar atentos para seguir al Señor mismo, no seguir algo diferente, aprender realmente a seguir al Señor y a esperar en Él, porque así sigue diciendo, dice, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Este hasta habla de espera. Es un estado de sumisión y de espera hasta que tenga misericordia. Aleluya, hermanos, es mejor esperar, como dice el Salmo 63, que mejores son sus misericordias que la vida. Mejores son sus misericordias, aunque nuestra vida, mejores son sus misericordias. Por eso debemos aprender, el Señor nos va enseñando a confiar en su mano, no en nuestra propia mano, sino a esperar en la mano del Señor. Así como los siervos esperan atentamente la mano de su Señor, como las siervas esperan atentamente la mano de su Señor, así nuestros ojos miran a nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Aleluya. Hermanos, eso mismo le pasó, por ejemplo, a José, el hijo de Jacob, cómo él fue vilipendiado, él fue humillado, inclusive fue entregado, fue menospreciado inclusive por sus propios hermanos, y después fue llevado a Egipto. Y todo lo que le sucedió, inclusive en la cárcel, todo lo que le sucedió con la esposa de Potifar, con esas falsas acusaciones, estas cosas, y eso sucede, son cosas al que ama al Señor, realmente le quiere ser el fiel del Señor, el Señor le ayuda a probar un poquito para que Satanás sea avergonzado en nuestras vidas, para demostrar el poder, para probar el poder del Señor en nuestras vidas y poder esperar solo en el Señor. Pero ahí en la profecía ya Jacob, antes de morir, cuando da esa profecía preciosa y profetiza acerca de cada uno de sus hijos y del porvenir, porque esta profecía sobre estos 12 hijos, los que van a formarse como las 12 tribus y luego el pueblo de Israel, nos habla de la historia de la salvación hasta la venida del Señor. Y aquí en la vida de José podemos ver claramente una figura del Señor Jesús, como él fue entregado por sus hermanos, por Israel, por aquellos que él amó, fue menospreciado, fue rechazado, ¿sí? Pero allí entonces el Padre, después del Señor haber sufrido, haber entregado su vida en muerte por expiación, en expiación por nuestros pecados, ahora fue glorificado, para ahora ayudarnos a nosotros también. Hermanos, y no creas, nosotros también estamos en esos trabajos. Realmente, si queremos conocer al Señor en profundidad, es necesario pasar, como dice Pablo en Filipenses, que el Señor nos ha concedido no solamente creer en Él, sino también padecer por causa de Él. Eso es necesario, porque a través de muchas tribulaciones entraréis en el reino de Dios. ¿Y por qué digo todo esto? Es por lo que viene. Gracias al Señor, estos dos versículos nos muestran el trabajo del Señor en el siervo del Señor, en ese salmista y en su pueblo. Porque mira que aquí empieza en singular, al ti alcé mis ojos, pero luego empieza a hablar en plural, nuestros ojos, hablando del pueblo del Señor. Gracias al Señor, porque como dice Pedro, que lo que estamos pasando nosotros no lo estamos pasando solos, sino muchos hermanos en todo el mundo están pasando las mismas cosas. Y allí cuando nos humillamos, esperamos en la mano del Señor. Entonces el Señor es mismo el que se encarga de exaltar cuando sea tiempo, y ese tiempo va a ser en su venida, en el juicio del tribunal de Cristo, donde se va a ver cada cosa con claridad. Mientras tanto, va a haber menosprecio del mundo, va a haber vilipendio del mundo, van a haber dificultades. Pero hermanos, en este camino de peregrinaje es necesario ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, así como el Señor hizo tabernáculo cuando se encarnó y vivió su vida humana, pasando a través de muchas tribulaciones. Ahora el Señor en nosotros, también Él muestra su misericordia para con nosotros. Amén. Ahí entonces el Señor tiene misericordia en ese proceso. Y ahí viene entonces el verso 3 y el verso 4 sobre la base de estos dos primeros versículos. Dice,
ten misericordia. Aquí menciona 3 veces la misericordia del Señor. Experimentar la misericordia y la gracia del Señor. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Mira que esas son cosas que son normales en el peregrinaje hacia la Nueva Jerusalén. Que como recordaba nuestro hermano Juliancho anoche, este peregrinaje va hasta la Nueva Jerusalén, que inclusive en el milenio, la fiesta de los tabernáculos se sigue celebrando, se va a volver a celebrar en el milenio, donde las tribus y todos los pueblos de la tierra, los que estén allí en ese tiempo, tienen que subir a adorar al Señor en Jerusalén. Pero ya en el cielo nuevo y la tierra nueva ya no se celebra, porque ya el cielo nuevo y la tierra nueva es lo definitivo hacia la eternidad, donde habita la gloria del Señor juntamente con su pueblo, de manera ya definitiva, completa y plena. Entonces aquí hay unos procesos. El propio Señor Jesús, cuando estaba en la cruz, muchos se burlaban del Señor, ¿no? Dice acá, nuestra alma está muy hastiada, estamos hastiados de menosprecio, el Señor fue menospreciado. Aún allí decían, ea, bájate, tú que dices que ibas a destruir el templo y construirlo en 3 días, bájate de esa cruz. Y se burlaban del Señor. Y hermanos, el Señor Jesús dijo que si eso hicieron en el árbol seco, en el árbol verde, que es el Señor, ¿cuánto no más harían en el seco que somos nosotros? Claro, ahora el Señor nos da su vida, ya no somos secos, pero el Señor nos da a entender con eso muchas cosas. Entonces, amados, el Señor nos fortalezca en esos procesos, porque cada vez más va a haber un ambiente en contra del pueblo del Señor en estos tiempos, como lo estamos viendo. Hay una preparatoria. Todo esto, toda esta conspiración que se ha venido adelantando, y realmente detrás de todo esto está el Satanás contra el Señor y contra su Cristo, como dice el Salmo 2. Todo esto es unos hilos que se tejen en las tinieblas, pero nosotros no debemos estar en tinieblas, sino mirar al Señor para poder discernir los tiempos y las estaciones, pues para no desmayar en el camino, porque van a haber momentos bien difíciles. Y si leemos la historia primeramente del Señor Jesús, cómo Él tuvo que caminar aquí en la tierra, pero fue vencedor. Ahora en Cristo somos más que vencedores, y todo ayuda para bien en Cristo si permanecemos con nuestra mirada puesta en Él, a los pies del Señor, sabiendo que Él es nuestro Señor y confiando en que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí es el lugar de nuestra protección, ahí nuestra alma va a estar protegida, va a ser también llenada del Señor. Ahí el Señor está trabajando en nuestra alma. Ahí el Señor está ahondando realmente nuestra vida. Ese es el verdadero trabajo del Señor, hermanos. El trabajo del Señor es mucho más que muchas cosas, y más en estos tiempos finales proféticos del estado de la Odisea, ¿no? Donde hay un estado de tibieza, donde el Señor dice es mejor que seas frío o caliente, pero tibio no. Y ahí el Señor está tocando la puerta del corazón, inclusive muchas veces del pueblo del Señor. Pero dice el que oyere mi voz. Es un asunto primeramente personal, y ahí luego va entonces reuniendo a los diferentes hijos de Dios. Ahí a los que aman al Señor, entonces van a atender también, vamos a atender con ayuda del Señor su voz. Y dice, y entraré a Él y cenaré con Él, y Él conmigo, allá donde nuestra alma va a ser saciada solo por el Espíritu Santo del Señor que mora en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro espíritu, en la medida que conocemos el gobierno del Señor, la dirección, la provisión, el sustento. De eso nos habla la mano del Señor también en esta caminata de peregrinaje. Dice, hastiada, verso 4, hastiada está nuestra alma. Ustedes se acuerdan que el Señor entró en angustia, inclusive en Getsemaní. Estoy remitiéndome al propio Señor porque Él es el nivel más alto, el propio Señor, el ejemplo más alto, y Él es la vida en nosotros ahora. Y el Señor pasó por esas angustias tan profundas como ningún ser humano la ha pasado. Pero Él la pasó para ahora ser fiel sumo sacerdote compasivo, que se compadece de nuestras debilidades y nos fortalece en esos momentos. Pero hay que conocer que es necesario. Es necesario. Al que le pide amar al Señor, pues el Señor le va a permitir un poquito más experimentar incluso esos menosprecios, porque el hombre natural, el hombre solamente almático, no percibe, no conoce las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces por eso hay ese, ¿por qué pasas por eso? Así se pasó con José, remitiéndonos a él de nuevo.
Pero dice ahí en la profecía que dio Jacob, dice que las manos de Jehová estuvieron con José. Las manos del pastor de Israel, de la roca fuerte de nuestra salvación, estuvieron con la vida de José. Y ahí podemos entender el trabajo del Señor en nuestra vida. Y esto no es algo solamente lineal, algo que pasó en un momento y ya va hacia adelante, así de manera lineal, sino es una progresión, como vemos en la palabra, de manera helicoidal, de manera de una escalera de caracol, donde unas experiencias que el Señor nos permite pasar nuevamente, aquí la volvemos a pasar, luego el Señor nos permite subir un poquito más y pasar en un nivel más profundo, en ese trabajo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros y como cuerpo de Cristo, como la casa del Señor. Dice, hastiada hasta nuestra alma. Ay, Señor Jesús. Nuestra alma se puede regocijar solamente en el Señor. Ahí está nuestro regocijo, nuestro descanso, nuestro reposo está en el Señor. Si estamos en el Espíritu y nuestra alma aprende a ser gobernada y a esperar en la mano del Señor. Pero entonces dice, del escarnio de los que están en holgura, porque cuando a veces no se pasa por los zapatos de los que están pasando dificultades, ciertas cosas, pues no se entiende. No, uno puede decir, tranquilo, esté en paz, descansa, pero hermanos, ay, hasta que el Señor nos permite pasar por ciertas cosas. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, ya vamos terminando con la ayuda del Señor, ya va pasando el tiempo. Le dijo, vosotros sois los que habéis pasado o caminado conmigo en mis pruebas. Por eso os asigno un reino y os sentaréis sobre 12 tronos, de esos tronos que nos hablaba hace un momento el Salmo 122, juzgando las 12 tribus de Israel, a ellos, a los 12 apóstoles, para juzgar a las 12 tribus. Y a cada uno, según la fidelidad de cada uno, según lo que hayamos experimentado del Señor, vamos a participar también de su reino. Pero para participar del reino es necesario pasar por muchas tribulaciones, porque la casa del Señor nos habla del lugar de su gobierno, del lugar de su reino. Desde allí el Señor reina, desde su trono en los cielos, pero por su espíritu también desde la iglesia, cuando la iglesia aprende a estar en sintonía con la dirección del Señor, con el espíritu del Señor. Ahí se puede ver la mano del Señor también, abriendo los ríos, abriendo los mares, también avergonzando al maligno, dispersando hacia todo lugar a los enemigos de este trabajo, de este peregrinaje del Señor con su pueblo. Amén. Tenía muchos versículos aquí para leer, pero bueno, lo importante es que el propio Señor nos hable por su Espíritu Santo. Y aquí, hermanos, en el Salmo anterior nos habla de la paz. La paz sea dentro de tus muros, porque recordemos lo que hablábamos desde el comienzo, esa relación intratrinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu es la que el Señor nos está enseñando, nos está revelando, nos está formando por su Espíritu. Ver la dependencia del Señor Jesús hacia el Padre, cómo el Señor Jesús dependió toda su vida del Padre, cómo Él no vivió por sí mismo, sino vivió por su Padre. Así también el Señor nos está enseñando a depender de nuestro Padre, a depender del mismo por la operación del Espíritu Santo en nuestra vida. Que nuestros pasos vayan hacia el Señor, no arrastrados por la corriente de un concilio, por la corriente de un sistema o algo, sino por el propio Señor, que el Señor nos enseñe su gobierno. Aquí nos habla de ese trabajo del Señor, porque mira que ellos eran menospreciados por Babilonia, por los pueblos de alrededor, y por eso el alma de ellos estaba hastiada. También nuestra alma se hastía muchas veces, ¿no? Se cansa de tanto menosprecio. El menosprecio es eso, ¿no? Tener una indiferencia hacia alguien como para rebajarlo, ¿no? Esa también, el escarnio, es la burla, ¿no? Y el que está detrás de eso es Satanás mismo. Y no debemos permitir que Satanás entonces nos haga desistir en el camino, sino todo lo contrario, mirar al Señor, esperar la mano misericordiosa del Señor en ese proceso de edificación de la casa del Señor, amados. Entonces hay que entender al Señor. Aún los más cercanos a veces nos pueden causar dificultades, pero veamos en la mano del Señor. Veamos la mano del Señor, aún en medio del menosprecio del mundo y aún de algunas veces que no pensamos. Pero hermanos, el propio Señor pasó por ahí. El menos entendido ha sido Dios mismo. Entonces, si eso hicieron
en el Señor, que es el árbol verde, cuanto más en nosotros. Mas esperemos siempre en la misericordia del Señor. Mas esto, amados, voy a terminar ya. Como decía allí, va hacia la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén, vemos materiales preciosos que han sido el resultado del trabajo del Señor en su pueblo. Y vemos allí que hay unas puertas. El Salmo anterior nos habla de las puertas para entrar a la Nueva Jerusalén. Y estas puertas son unas puertas bien preciosas, son unas perlas. Y ustedes saben, amados, que las perlas vienen de las ostras, de algunos crustáceos, de las ostras. Y esas se producen porque entra un elemento extraño, una tierrita o algo que le incomoda, que le produce ese problema. Pero hermanos, inmediatamente este crustáceo empieza a producir un elemento, una sustancia que se llama carbonato de calcio, y empieza a rodear, a cubrir aquello que está molestando. Así también cuando estamos en esas situaciones, nuestra alma está hastiada de menosprecio, de burla, de bueno, tantas cosas, Señor, ahí realmente empezamos a ir realmente a conocer al Señor, a los pies del Señor, y experimentar cómo el Señor empieza a cubrir con lo de Él todas estas cosas. Ahí nuestra alma va siendo purificada, nuestra alma allí va siendo purificada en estos salmos de ascensión en nuestra vida, el trabajo ahora del Señor por su Espíritu ahora operando en nuestra alma, rellenándonos. Y sabes, hermanos, que eso no es de la noche a la mañana. Algunas perlas demoran hasta 10 años en ser formadas, hermanos. Entonces, gloria al Señor, hermanos, porque para entrar a la Nueva Jerusalén, para poder participar de la gloria plena del Señor en la Nueva Jerusalén, viene inicialmente de la gracia del Señor, del don de la gracia, pero en base al don de la gracia, Señor, si le amamos y queremos seguirle a Él, nos va a permitir el camino del discipulado, el camino de ser disciplinados, de aprender de Él mismo, de Él formarse en nosotros. Y ahí se va formando esa perla preciosa, por la cual entonces vamos a participar de la gloria del Señor en su reino venidero. Aleluya. Donde no entrará ninguna cosa inmunda, nada nuestro, ninguna pretensión nuestra. A veces nosotros pensamos, tenemos a veces un alto concepto de nosotros, a veces muy bajo, pero debemos mirar al Señor y esperar en el propio Señor. Amados hermanos, esto es necesario. Clamemos al Señor. 1, 2, 3. Marca ese número. Clama al Señor para hallar oportuno socorro de aquel sumo sacerdote que se compadece de nosotros, amados. Allí, entonces, el Señor forma esas perlas, nos purifica, y allá detrás de esos muros es donde va a haber la verdadera paz. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Les dejo mi paz, pero no la paz que el mundo da. El mundo da una paz pasajera, una paz solamente dialéctica, solamente imaginaria, pero la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento. Aún en medio de la aflicción parece una contradicción. Hay una paz, y la paz es ver al propio Señor, ver lo que el Señor tiene preparado, ver que después de este peregrinaje el Señor tiene la gloria preparada para aquellos que le aman. Entonces, amados, espero que el Señor nos haya hablado, esperamos en la misericordia del Señor, confiamos en la pura fidelidad del Señor. Entonces, les pido que me acompañen a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, por tu preciosa palabra, Señor. Gracias porque tú no nos abandonas, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a ti, Señor, porque tú eres el único digno de confianza, Señor. Gracias por lo que tú trabajas, Señor, porque tú vas separando lo que es solamente nuestro. Señor, va quitando de nosotros, Señor, toda vanidad ilusoria, como dice el cántico, Señor. Pruebas y luchas permites para nuestra liberación, Señor. Librándonos de ilusiones y asentándonos solamente en ti, Señor. Gracias porque tú nos amas y tú nos escogiste, Señor, como tu especial tesoro, Señor Jesús. Ah, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Gracias, en ti esperamos. Ayúdanos a estar sumisos a ti, Señor, y confiar en ti y alegrarnos en tu trabajo precioso y en ti mismo. Gracias, te adoramos y te exaltamos, Padre amado, en el nombre del Señor Jesús.